¿Cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos todas las semanas, ustedes y yo, donde hablamos de distintos temas. Y hoy un tema importante que quiero tocar y que nos compete a todos, a todo el mundo. Ustedes saben que hoy salió la estadística de lo que lleva invertido Japón en los 2 años de pandemia. 700 millones de dólares lleva invertido, gastado, digamos, en subsidios, en ayudar a la gente, en vacunas, en distintas cosas. Esta pandemia le llevó 700 millones de dólares, cosa que es mucho dinero. Ahora, vamos a la guerra que se está produciendo por la invasión de Rusia a Ucrania. Llevan invertido, gastado 10.000 millones de dólares. Es un poco más, ¿no? Creo que es mucho más. Con esto nos damos cuenta de que cuánto más se invierte en una guerra que en salud. Pero en el mundo, ¿qué pasa, señores? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se les da más importancia a la guerra? ¿Le ponen más atención a la guerra que a la salud? ¿O quieren que mitad de la población siga desapareciendo? Porque ustedes vieron que la guerra lleva tanto dinero invertido y no se termina. Y sigue habiendo más tiempo, más guerra, más armamentos, mandan más gente y no se termina. Claro, ¿cuánto se recupera con una guerra, no? ¿Cuánto se recupera en la venta de armas? ¿Cuánto dinero hay en juego? Porque ustedes vieron que la salud está cada vez peor en el mundo. O sea, hay enfermedades que se podrían solucionar si se invirtiera menos en guerra, en armamentos, y se dedicara más a la salud. Enfermedades de chicos que todavía no están descubiertas, no están en un proceso de que quizá algún día la descubran. Enfermedades oncológicas, enfermedades de diabetes, de reumatología, enfermedades cerebrales. Hay un montón de enfermedades en chicos y grandes. El tema del Alzheimer. Hay tantas enfermedades que podrían realmente solucionarse en esta época, en este momento del siglo XXI. ¿Y cómo puede ser que la guerra lleve tanto dinero y para las enfermedades no? Porque está bien, se apuraron con el tema de las vacunas porque era una inminencia mundial y bueno, que también da su dinero, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? El resto de las enfermedades, cáncer, problemas que realmente ya en esta época se tendrían que solucionar. ¿Qué pasa? ¿Le conviene más eso a las grandes potencias? Ustedes saben que los gobiernos, lamentablemente en muchos países, en salud, se están achicando cada vez más los presupuestos. O sea, cada vez a los gobiernos les preocupa menos la salud. Ni hablemos de la tercera edad. Pobre, que la tercera edad, si tiene que recurrir a médicos, a hospitales, bueno, directamente pasan de largo y ya pasan al mundo espiritual. Porque ustedes saben que hoy en día las enfermedades, los problemas de la gente mayor, de la gente de tercera edad, la verdad es que no se lo solucionan. Realmente se ocupan muy poco. Realmente las obras sociales, realmente todo lo que es la problemática de salud para la gente mayor está muy mal. Y el maestro Mokichi Okada habla en sus enseñanzas de que hay que darle prioridad a los ancianos. A los ancianos, a la gente mayor, hay que respetarla porque tienen más sabiduría que el resto de la gente, por las vivencias, por los conocimientos que han tenido en la vida. Entonces, si no respetamos a nuestros mayores, que cada vez se los respeta menos, y hay países donde realmente un mayor pasa a ser una molestia, una carga, si no respetamos a los mayores, muy mal encaminados vamos.
porque todos vamos a llegar a mayores. Entonces, creo que hay que poner un poquito de atención en eso, en que se gaste menos en ese tipo de subsidios, pero que se gaste más en salud para que la gente, tanto chicos como mayores, como todos, podamos tener al alcance vacunas, remedios. Ustedes saben que hay gente que gasta, por lo menos en Argentina, casi una jubilación en medicamentos. Y no se los da la obra social de los jubilados, no se los da. Y si les dan un medicamento es después de 1000 trámites y le dan uno a lo mejor, pero el resto no. Y cuando la gente llega grande, muchas veces tiene que tomar mucha medicina. Hay gente, los otros días estaba hablando con una persona mayor, me decía, yo tomo 13 medicamentos por día. El PAMI, la obra social, me da uno. El resto, yo le preguntaba, y el resto lo tengo que poner de mi bolsillo y realmente no me alcanza, porque de jubilación cobro esto y gasto tanto en remedios que casi se lleva una parte de mi jubilación. Entonces, creo que esas cosas deben mejorar. Creo que si queremos tener un país digno, un país donde se pueda llamar un país. Ustedes saben que para que un país sea realmente un país y uno pueda sentir que es su patria, su terruño, tienen que garantizarnos la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad y la educación. Esas son las cosas fundamentales que un país debe garantizar para que la persona se sienta que puede estar en ese país, que ese país es su techo, su nido. Entonces creo que tenemos que ir para ese lado, ¿no? Tenemos que enfocarnos mucho en pedir a los gobiernos que nos garanticen esas cosas mínimas, indispensables, pero tan necesarias como la vida misma. Esto es todo por hoy. Los quiero mucho y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.